Trabajamos con decenas de universidades en Perú, en México, en Colombia, en Ecuador, en España, en Estados Unidos. Y nuestra propuesta de valor, y voy a ir con esto súper rápido, nuestra propuesta de valor la centramos principalmente en esta plataforma, en el centro de la pantalla, que es lo que le llamamos la plataforma SEAL, ¿no? Como de FOCA, que es el acrónimo de Student Experience for Augmented Learning. Y luego hay componentes consultivos o de servicios que son adicionales, como lo que hoy estamos haciendo con el equipo Juan Manuel para el asistente enfocado en servicio. La plataforma, y les llevo un poquito de la mano sobre cómo funciona, se explica con estas capas. Entonces, en la capa inferior, la capa de color negro, pues es la información que hoy están ustedes generando en el sistema de gestión académico, en el LMS, la información financiera en el ERP, si tuvieran un CRM, en ofimática, fuentes adicionales como las encuestas que se le hacen a los estudiantes, que pueden ser desde las encuestas en el momento de las admisiones, como información adicional que ustedes pudieran ir recopilando en el uso de la infraestructura, el uso de las instalaciones, la reserva de salas de estudio, el uso de componentes adicionales que nos ayuden a medir el compromiso y el engagement de los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ampliar un poco más eso en un momento, pero bueno, los datos están por todos lados. Ustedes, muchos de estos que nos lo mencionó Chris, ya los están centralizando en un repositorio, en un data warehouse. A partir de ahí hay cierta información que ya tienen que alimenta lo que le llamamos este data layer, que es Whale, ¿no? La ballena. Es el acrónimo de Warehouse of Holistic Academic and Learning Environment. Lo que tiene Whale es un modelo de datos predefinido, es un esquema de datos predefinido, lo cual nos permite, una vez que los datos están ahí, muy rápidamente habilitar el resto de la plataforma. Es posible que haya datos que sean relevantes, como esto que se mencionaba hace un momento, que no estén en el Data Warehouse, pero que directamente los pueden llevar a Whale, porque incluso pueden haber archivos planos, puede haber Exceles, puede haber estas encuestas, puede haber, etcétera. Una vez que está en Whale, se habilitan los módulos de IA. Me voy a concentrar en el de retención, evidentemente. Ahora les contaré un poquito más. Y este output, pues hace tres cosas. Intenta impactar al stakeholder, ya sea a través de reportes, que es lo que le llamamos SEAL Insights, son reportes preconstruidos en Power BI, SEAL Connect, que son los servicios API, la salida del modelo, que por ejemplo puede decir la probabilidad de que Miguel abandone es del 90%, podría eso alimentar un sistema adicional como un CRM para que el director de carrera tuviera esa información en el CRM, le pudiera dar seguimiento, trazabilidad. Si hay una persona en el área emocional y tuviera acceso al CRM, pudiera poner ahí la información para darle trazabilidad y que sea como un punto adicional de información. Y luego los agentes, el AI Agents Engine, que es este motor que permite dar seguimiento con estas secuencias. Y finalmente tenemos este SEAL Impact, que es algo que recientemente hemos agregado como nuestra propuesta de valor y tiene que ver con cuáles hemos visto que son las mejores prácticas que han realizado otras universidades para tener mayor impacto. Y estos son los diferentes casos de uso. Entonces, admisiones, cuál es la probabilidad que un prospecto se convierta, retención, cuál es la probabilidad que un chico abandone, empleabilidad, Skills Planner, qué le debería recomendar a un chico para maximizar su empleabilidad y que yo pueda vender mi educación continua, Augmented Learning, cómo aprende un estudiante para que un asistente pedagógico lo acompañe, Augmented Teaching tiene que ver con cuáles son las competencias críticas docentes. Y la última cajita, pues tiene que ver con muchos casos de uso que en ocasiones son necesidades particulares de cada universidad, pero al tener estos se apalancan ya de la estructura de datos que tiene Whale. Esta es la propuesta de manera muy genérica. Voy a entrar al tema de retención que le llamamos Foresight. Esta presentación se las voy a compartir a posteriori, sobre todo por los primeros slides, que no pasaré mucho tiempo ahí, pero son casos que todos estos slides en la parte inferior tienen un enlace para que los conozcan con un poquito más de detalle. La Universidad Latina de Costa Rica, TecMilenio, que es el brazo para varios segmentos del TEC de Monterrey, la Universidad Minuto de Dios, 100,000 estudiantes, Grupo Aliad, 50,000 estudiantes, un tamaño muy similar a ustedes con esta solución. Tanto Uniminuto y esta son el CIO de cada universidad presentando la solución.
UPN en Perú, entrando de lleno. Entonces, la solución lo que hace es sistemáticamente está recalculando la probabilidad de que el chico abandone. Características como muy particulares son, no es un score, sino es un recálculo de score a lo largo del ciclo. ¿Cuántas veces? Tantas veces como haga sentido porque los datos estén cambiando. Mencionaba Valeria que ahora la modalidad híbrida y la modalidad virtual están activas. Entonces, generalmente en los programas virtuales e híbridos tienes mucho más datos que están cambiando y pues quizá 2 veces a la semana o cada semana está recalculando la probabilidad de abandono. En ocasiones en la modalidad presencial, pues en ocasiones no tienes datos que cambien, salvo una vez al mes, y ahí tienes que estar recalculando. Y ahora les compartiré cómo se ve eso. No solamente cuál es la probabilidad de que Miguel se vaya, sino por qué, cuáles son las variables que están explicando que Miguel se vaya. Y esos son lo que le llamamos los factores individuales de riesgo. Y luego lo apalancamos con inteligencia artificial generativa. Uno, para simplificar el entendimiento del equipo de atención estudiantil o potencialmente el director de carrera, es decir, minimizar el esfuerzo que toma el entender los reportes para simplificar, este chico tiene un riesgo del 90% por esto, esto y esto es cómo se ha comportado, etcétera. Esto ahora les haré un demo muy rápido para que lo puedan tangibilizar. Y lo otro es el componente de IA generativa tocando al estudiante, como les comenté, proactivamente para ayudarlo con las cosas más simples y las más complejas que ya las lleva el director de carrera. Y como visión de empresa, eh, que creo que consideramos que es un diferencial importante, si ustedes tienen competencias internas que quieran participar en la implementación de esto, no es una caja negra. Entonces, para el equipo de tecnología, para el equipo de BI, para Chris, o sea, qué modelo, qué variables contribuyen, cómo funciona, es absolutamente transparente cómo manejamos esto. El funcionamiento, que es un poco el que les compartí, pues tiene que ver con esta integración de datos desde diferentes fuentes hacia Whale. ¿Qué información? Pues tradicionalmente son 4 pilares: financiera, académica, demográfica de perfil y de compromiso. Voy a dar un brinco muy rápido. Este es el diccionario de datos que no lo vamos a revisar ahora, pero es la información que está en Whale y que ustedes tendrían que hidratar a partir de los sistemas fuentes. Entonces aquí tenemos veintitantas tablas, 21 tablas, con información como del estudiante, o información como el programa al que está aplicando, o información sobre encuestas, o actividades previas, o encuestas que ustedes de satisfacción han realizado, o interacciones online. Y bueno, me voy a ir para abajo para que vean como una de estas tablas, por ejemplo, la tabla estudiantes, que es la tabla 3, y los llevo a esta columna, pues tenemos el identificador, género, estado civil, fecha de nacimiento, promedio de calificaciones, de dónde viene, si es extranjero, si está trabajando, el rango de ingresos, los padres pagan la escuela, el estudiante tiene hijos, recibe orientación vocacional, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, nosotros estos datos no los tenemos, no pasa absolutamente nada. Este modelo de datos es el resultado de aplicar esto decenas de veces. Entonces lo hemos ido aumentando. Oye, nosotros solo tenemos esto, esto y esto. De los 200 campos, solo tenemos 40. Está perfecto. La información que se va a utilizar para entrenar al modelo. Pasado mañana tienen 41 y se recalibra el modelo con estas variables adicionales. Entonces, la información se lleva a Whale, ahí se entrenan los modelos a la medida, eh, y el output, pues son 3, como les compartía: reportes preconstruidos, los servicios API y Emilia, que es como internamente le llamamos a la gente. No es necesario arrancar con toda la información que tengan disponible para llevarla al modelo de datos. El tipo de servicio que nosotros ofrecemos permite estar recalibrando. Entonces, inicialmente te enfocas en los datos que ya son fácil para ti agarrar del SIS, del RP, la financiera, la académica, y en ocasiones sacar de D2L, pues puede ser un poquito más complejo. Entonces, quizás se la dejan para un poquito más adelante, ¿no? Sacar del LMS, de Brightspace. Quizá las encuestas no las tienen tan estructuradas, pero 6 meses después las pueden tener.
Entonces, cada vez tu motor vas apretando la tuerca y lo vas volviendo un poco más, aumentas los niveles de precisión. Algo solamente a mencionar, a pesar de que yo digo el modelo, algo clave de la solución que logra niveles de precisión y de accuracy muy, muy altos, es porque hacemos decenas y decenas de modelos, ¿no? En ocasiones podrían llegar a ser cientos de modelos dependiendo de la institución. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no hacemos un modelo para los estudiantes universitarios, sino hacemos segmentos. Entonces, es el modelo para estudiantes de nuevo ingreso, modalidad virtual, semana uno. Nuevo ingreso, modalidad presencial, semana uno. Nuevo ingreso, modalidad híbrida, semana uno. Que cada uno de estos será relativamente similar al nuevo ingreso en modalidad presencial, semana 5. Pero como tienes datos nuevos a lo largo del ciclo, el modelo va cambiando. En la semana cero, tú ya puedes tener un score de riesgo antes de que el chico se siente por primera vez, en donde el modelo va a recaer fuertemente en la información demográfica y social que tengas. Y a lo largo del tiempo, pues va a empezar a pesar más la información académica, la financiera, la de compromiso, etcétera. Entonces, los modelos son diferentes. Y es una pregunta un poco tricky una vez que uno ve esto de los multimodelos. Y te puede ser un promedio porque evidentemente semana cero, estudiantes nuevos, vas a tener los niveles de precisión más bajos. Pero si yo te dijera, bueno, el nivel de precisión en la semana 16 estudiantes regulares, pues tienes un nivel de precisión del 90 y largos, ¿no? Entonces, pero ya es muy tarde, ya no te sirve, porque pues ya o el chico ya ha sido irse o no irse. Generalmente estos hay como dos temas que te hablan de qué niveles de precisión puedes conseguir. Uno tiene que ver con cuál de los modelos y en qué momento, y el otro con el tamaño del agujero. Entonces, con el de Monterrey, por ejemplo, Uniandes, que se les van poquísimos estudiantes, sus niveles de precisión son bajos, porque es muy difícil identificar al 8% que se va. Cuando tienes una universidad como Uniminuto, no es ninguna sorpresa, porque se les va el 25 al 30%. Es muy fácil que tengas unos niveles de precisión extraordinarios, porque el agujero es muy, muy grande. Entonces, esa es la respuesta larga para decir, solemos tener resultados por arriba de los 80, 85%, pero eso va cambiando y se va volviendo mucho más eficiente conforme vas entrando en el ciclo, ¿no? Realmente a la mitad del ciclo, pues eso sería un buen nivel de precisión que podrías esperar. Voy rápido, sé que nos queda poco tiempo, pero les quiero mostrar, por ejemplo, los reportes, y voy a ir para ir rápidamente. Hay unos reportes preconstruidos, que esto, eh, aunque está preconstruido, se adapta al lenguaje de WADE, a los colores de WADE, a las variables de WADE, pero les va a dar una buena idea de el tipo de información. Este primer reporte es estratégico. Entonces, este es un caso evidentemente hipotético. Tengo 30,000 estudiantes. ¿Cuántos están en riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo? ¿Cómo está cambiando en el tiempo cada vez que corro el modelo? ¿Cómo está cambiando la fotografía? Y en este momento, ¿cómo está pues, por facultad, por grado, por tipo de estudiante, si es nuevo, por cada programa, por cada una de las carreras? Y esta es una primera foto. Y una segunda foto que es mucho más operativa, pues yo estoy aquí seleccionando un programa en específico, el Bachelor of Business Administration, que tengo 176 estudiantes, toda la información es ficticia. Estos 176, cómo está el riesgo en este momento. Puedo entender cómo compara con otros programas. En el eje de las X tengo el riesgo, en el eje de las Y tengo las calificaciones. Entonces, rápidamente entenderlo. Y después estos 176 chicos, cómo, cuál es la probabilidad de que abandonen. Y yo podría ver, por ejemplo, este chico Kili Herman, pues en el tiempo, cómo se ha movido. Esta es la información que potencialmente tú estarías explotando. Entonces, en el extremo inferior izquierdo de este pop-up, lo que ven es los dropout drivers, ¿no? ¿Cuáles son las variables que están contribuyendo a este riesgo? Entonces, que tiene un email tal, o que tiene un high number of files, o que tiene subject with a failing average. Después puedo ver cómo ha cambiado en el tiempo. Pues este chico es bastante alto. Vamos a agarrar otro un poquitín más bajo. Eh,
Ramona Rowe. Y adicional a ver cómo ha cambiado en el tiempo cada vez que va corriendo, tengo un análisis generado por la inteligencia artificial que minimiza el esfuerzo de tener que entender cuál es la situación del estudiante. O sea, aquí ya me dice, este estudiante con número de enrollment tal, tiene moderate risk de color amarillo, con un average de 0,66, tiene 12 faltas, un balance de 29, has shown academic and financial difficulties, se recomienda increased monitoring with additional tutoring, financial advice, etcétera, etcétera. Esto, o bien ustedes, si tuvieran un CRM, esto se empujaría al CRM y podría ser el punto para explotarlo, o podría ser a través de un agente que tocara al director de carrera y le dijera el día de hoy tienes que hablar con estos 4 chicos y esta es la situación, o se puede explotar desde los mismos reportes. Entonces, una ventaja del segundo, digamos, entregable para operacionalizar, pues es SealConnect, ¿no? Que esto puede salir vía API a cualquier otro servicio. Y luego Emilia, que es esta primera línea de contacto. Entonces, eh, lo que ahí hacemos, déjame ver si tengo por aquí un ejemplo. Bueno, esto es un ejemplo de los reportes. Lo que Emilia busca hacer es proactivamente tocar al estudiante utilizando el output del modelo para llegar con el estudiante y decirle, Miguel, oye, quiero validar, número uno, la situación en la que estás. Si es correcto, entonces quiero acercarte de este portafolio de soluciones lo que hace sentido para ti. Entonces, si el driver que traes tiene que ver con engagement o tiene que ver con financiero o tiene que ver con académico, entonces yo te puedo acercar un recurso que tiene Wade o directamente tomar una acción y decir, mira, lo que yo te propongo es que tengas una reunión con tu director de carrera, yo te puedo ayudar si usted estuviera en un sistema de scheduling, de calendarización, yo te puedo ayudar calendarizando. Estas son las opciones para reunirte. Y le pones las opciones, el chico las selecciona y con eso se calendariza. O mandan un correo, y eso ya depende un poco de los procesos internos. Esto es de manera general la solución. Sé que estamos ahí con el tiempo contadito. Quizás solo compartirles el modelo de negocio de esta solución, como todo lo que está dentro de sí, pues es un modelo SaaS o PaaS, cualquiera de las dos, es algo que nosotros podemos hospedar completamente para ustedes o que ustedes pueden hospedar. Para nosotros funciona de las dos maneras. En el modelo está incluido las calibraciones, es decir, hoy tenemos variables nuevas em, o tenemos un programa nuevo o, ¿no? Entonces, pues, eh, forza una recalibración. Em, Hay una persona asignada que les da soporte y, bueno, y ajustes en las visualizaciones. Suele ser que esta solución, y esto se los voy a compartir más adelante, esta es una tabla muy simplificada de retorno de inversión, em, suele ser de todo nuestro portafolio la solución con un retorno de inversión mucho más claro y mucho más tangible, ¿no? Entonces yo lo voy a llenar con algunos de los datos que me han compartido y se las envío, pero pues al poner los porcentajes de deserción, la matrícula anual, cuánto paga cada estudiante, pues suele pagarse muy bien. 100%. Los filtros que ves del lado izquierdo es algo que ustedes definen, y aquí es lo que le llamamos school, pues es por facultad de decir, oye, solamente me interesa, miren, estoy filtrando acá todos los programas. Semáforos personalizados por tipo de problema, por facultad, es algo que podríamos explorar. Em, Absolutamente. O sea, más allá de que esto está preconstruido, siempre hay una brecha de adaptarse a los procesos de cada institución, porque todas son diferentes, ¿no? Entonces hay siempre un esfuercito de cómo lo entiende cada institución.